Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, ya estamos transmitiendo también. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Un gusto estar aquí en una nueva edición de los coloquios de investigación organizados por la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Adriano Villar, quien nos visita desde la Universidad de La Rioja. Adriano es graduado de bachillerato y también de su doctorado en la Universidad de Zaragoza. Trabaja actualmente como profesor en la Universidad de La Rioja y, bueno, colabora también con otros centros. Trabaja también ha trabajado, en realidad, colaborado en gobierno de Aragón y también en estudios en La Rioja. Adriano, tenemos el gusto de tenerlo no solo hoy, sino durante 3 meses como profesor visitante y ha venido trabajando sobre lo que es la educación infantil, de lo cual nos va a presentar hoy, que también fue su tesis doctoral, también sobre educación financiera y más recientemente en temas de tecnología y educación, donde dichosamente hemos venido trabajando, si tenemos un paper por ahí en proceso. Un gusto, Adriano, tenerte aquí. Ahora el espacio es tuyo. Un gusto escuchar sobre este trabajo y también, bueno, contarles un poquitito de cómo van las reglas de la presentación. La idea es que Adriano ojalá tenga unos 45 minutos en continuo, ¿verdad? Para que tratar de usar el tiempo de manera más eficiente, que al final le hagamos preguntas durante unos 15 minutos para que ojalá tratemos de cerrar la actividad en una hora, que es como... Sí, y bueno, y también Adriano, como lo tenemos por acá, recuerden que por ahí podemos tomarnos un cafecito con él si queremos profundizar en más temas que quizás hoy no nos dé tiempo. Bienvenido, Adriano. Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación, así como la bienvenida que me has brindado al llegar a Costa Rica. Lo cierto es que desde que he llegado, pues he tenido la suerte de conoceros a muchos de vosotros, a otros todavía no he tenido la dicha, pero es cierto que habéis conseguido que me sienta como en casa y eso, pues para mí es muy, muy importante. Hoy estoy contento porque voy a poder presentar ante vosotros pues, la que es mi línea de investigación principal, que es la economía de la educación infantil. Y antes de entrar, propiamente dicho, con lo que es la presentación, pues quisiera ampliar un poquito esa presentación que ha hecho Luis, ¿no? Con 18 años, pues decidí que quería estudiar economía en la Universidad de Zaragoza y si bien es cierto que antes de entrar en la carrera ya tenía claro que quería ser docente, lo que es el mundo de la investigación pues me quedaba un poco distante, ¿no? Un poco lejano. Al final de la carrera, con mi trabajo de final de grado, pues descubrí que la investigación no me era ajena y que era algo que realmente me gustaba. Y descubrí un tema como es la educación infantil que me llena y que realmente me gusta, ¿no? Entonces, a continuación, pues espero compartir con vosotros esta línea de trabajo. Bueno, la estructura de la presentación va a ser la siguiente. En el primer capítulo vamos a presentar un poquito lo que es el estado de la cuestión. En el capítulo 2 analizaremos los factores que están detrás de la decisión de escolarizar a los más pequeños en la etapa educativa dirigida a los niños de 3 años, de los 0 a los 3 años, que es el rango de edad en el cual se centra esta investigación. En el capítulo 3 y 4 analizaremos los efectos de la asistencia a este nivel educativo en el medio plazo, cuando los estudiantes tienen 5 o 6 años, y en el largo plazo, cuando los estudiantes alcanzan la edad de 15 años. 2 de estos trabajos ya se encuentran publicados, el cuarto, ha sido terminado hará cosa de 2 semanas, entonces va a ser el primer feedback que voy a recibir ante este trabajo y por ello pues estoy también contento, ¿no?, de tener la ocasión de presentarlo ante ustedes. Vamos con el primer capítulo. La primera pregunta que nos hacemos como economistas es ¿por qué invertir en educación infantil si los recursos son escasos? ¿Por qué no los destinamos a la universidad o a otra etapa educativa? Bueno, pues se ha demostrado que tiene múltiples virtudes. Por un lado, facilita la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y es que aunque el marco de estudio sea España, como ocurre en la mayoría de los países, son las mujeres las que se encargan del cuidado de los más pequeños. Esta asistencia de los más pequeños a los centros de cuidado infantil también facilita la conciliación de la vida familiar y laboral. Y es que si sabemos que nuestros pequeños están bien atendidos en un centro de cuidado, pues eso nos permitirá mantener nuestros puestos de trabajo y no renunciar a ellos para cuidar a los más pequeños.
contribuye al aumento de la natalidad, un problema este último de especial relevancia, sobre todo en países del entorno europeo. También tiene beneficios sobre el propio individuo, y es que sienta la base sobre la cual se irán desarrollando el resto de habilidades que acompañarán al individuo a lo largo de su desarrollo posterior. Y finalmente, por dar alguna cifra, pues Carnero y Heckman en un estudio de 2003 señalan que por $1 invertido en esta etapa educativa, la tasa de retorno estimada para el gobierno es de $5, cuando el individuo alcanza la edad adulta. Llevar a los niños a estos centros de cuidado infantil, pues hay que ser realistas, supone el desapego de las madres, ¿no? Ese vínculo que se establece desde pequeños y por tanto hay alguna serie de riesgos, como bien ha identificado en la literatura, que se asocian con incrementos de la ansiedad y la agresividad en el corto plazo. En el medio plazo se mantiene ese aumento de la ansiedad. Cuando el niño tiene una edad comprendida entre los 6 y los 10 años, puede haber problemas de conducta y de hiperactividad, los cuales se mantienen en la edad adolescente del individuo, y en el medio largo plazo tienden a desaparecer las virtudes, bondades asociadas a este paso por la educación infantil. Los que defienden las bondades asociadas a este paso por esta etapa educativa tienden a decir que estas cuestiones negativas se dan cuando no se ofrece una educación de calidad, sino que son centros más de puramente cuidado asistencial, cuando no entramos en cuestiones relacionadas con el componente educativo. Entonces, cuando se dan casos de cuidado infantil en centros donde se reconoce este componente educativo, nos encontramos con que mejora la motricidad y las habilidades sociales desde la más tierna infancia, aumenta las competencias socioemocionales y de comunicación y mejoran los resultados en matemáticas y lectura, los cuales se mantienen también cuando el niño tiene entre 6 y 10 años. En la adolescencia, pues se observa mayores tasas de participación en niveles de educación posobligatorios y menores niveles de repetición, mientras que ya en la edad adulta nos encontramos con un mayor nivel de ingresos y un menor nivel de desempleo asociado al paso por esta etapa educativa. Antecedentes, por ponerle cara, pues decir que esta es una etapa que ha quedado siempre un poco olvidada, ¿no? Y es que hasta principios del nuevo milenio no aparecieron los primeros informes que ponían en valor la importancia de esta etapa. Ello es debido a la preeminencia de la oferta privada y la escasez de estudios sobre este tema. No sería hasta el nuevo milenio cuando aparecen estos nuevos informes. Entonces ya a partir del año 2000 se empieza a poner el foco y la atención sobre esta etapa educativa. En el año 2002 tienen lugar, en el marco de la Unión Europea, los denominados Objetivos de Barcelona, y son una serie de recomendaciones que lleva a cabo la Unión Europea para que los países del entorno europeo incrementen la tasa de matrícula entre los menores de 3 años hasta un 33%. Únicamente lo lograron alcanzar 10 países del entorno europeo, entre ellos España, si bien no se dio un equilibrio entre la oferta y la demanda. Únicamente se alcanzó en los países que se ofrecía de manera completamente gratuita, Noruega y Finlandia, ¿no? Países como ejemplo a seguir siempre en el marco europeo. En 2009, la Estrategia Europea 2020, una estrategia de gran calado y de gran reconocimiento e importancia, pues pasó por alto y olvidó completamente a esta etapa educativa dirigida a los niños entre 0 y los 2 años. No sería hasta 2015, cuando se planteasen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando nos planteamos que queremos una educación de calidad que llegue a todos los menores de esa edad. Esto pues se reafirma con las recomendaciones del 2019 del Consejo de la Unión Europea, que anima a los países del entorno europeo a incrementar esas tasas de participación y facilitar el acceso. Por poner alguna cifra, pues en esta tabla se nos muestra en la primera mitad de la tabla las tasas netas de escolarización de los niños de los 0 a los 2 años. Vemos que han seguido una tendencia creciente en los últimos años. En el caso de España pasamos de un 15% en 2005 a un 40% en el año 2020, y la segunda mitad de la tabla nos muestra la tasa de escolarización en función de la edad, viendo que a los 2 años la tasa pues prácticamente quintuplica la de los menores de 1 año. Continuamos, pero estos resultados esconden tras de sí una fuerte disparidad, y es que en España no es la etapa dirigida a los menores de 3 años no es una etapa que se encuentre regulada formalmente por el gobierno, sino que son las comunidades autónomas las que determinan un poco el camino a seguir. Así vemos, por ejemplo, que algunas regiones, de la cual yo procedo, como La Rioja, pues la tasa de matrícula supera el 50%, al igual que ocurre en Madrid y en Andalucía, mientras que en otras regiones, como Castilla y León, esta no supera el 25%. Por tanto, hay una fuerte disparidad en lo que a oferta se refiere, pero también hay una fuerte disparidad en lo que al componente educativo, pues esto es competencia de las administraciones. No sería hasta 2020, con la promulgación de una nueva ley educativa,
cuando se reconoce la importancia de esta etapa educativa. Ya se empieza a regular para todas las comunidades autónomas. Se establece un currículo, esto es una serie de competencias que se han de trabajar en todas las comunidades autónomas y se anima a las comunidades a que de aquí al 2030 se alcance una tasa de matrícula universal. Esto es, que todos los individuos puedan participar. Y de ahí, pues múltiples noticias que vemos ahora de se abarata el coste, se ofrece de manera gratuita por los ayuntamientos o comunidades autónomas. Bueno, vamos con el capítulo 2, vamos a entrar ya un poquito en materia, vamos a analizar qué causas explican esas razones de escolarizar a los más pequeños en la educación infantil, ¿no? ¿Y qué me lleva a mí a escoger un tipo de cuidado para los más pequeños? Pues en primer lugar van a depender de las características del niño o niña. Si de partida ya presenta una serie de desventajas, tal vez busque un entorno seguro en el que se le puedan identificar y se pueda trabajar con profesionales sobre este tema, pues cuestiones relacionadas con la motricidad, la lingüística o el lenguaje. También las características de los padres y más especialmente de la madre, su nivel de estudios o el hecho de que trabaje o no, cuestiones relacionadas con la oferta, la disponibilidad de centros públicos. Y por otro, en cuarto y último lugar, las preferencias y creencias de los padres con respecto al cuidado de los más pequeños. Los objetivos, como bien señalábamos, analizar esas razones, nuestra contribución a la literatura, analizar esta cuestión a nivel de alumnado, consideración en el análisis de las preferencias y las aptitudes de los padres, el estudio de las diferencias que explican por qué unas familias deciden escolarizar a sus hijos a la de 2 años, mientras que otras lo hacen antes. Esto son algo que no se había hecho con anterioridad en España, no por desinterés o por dificultad en absoluto, sino porque no había datos. ¿Vale? Entonces vamos a presentar un poquito la base de datos. Mi periplo con lo que fue la tesis comienza cuando mi directora rescata de un cajón del ministerio una base de datos, un informe, una evaluación que estaba cogiendo polvo desde hace ya varios años, y es que es la única evaluación que se ha realizado en España dirigida a niños de tan corta edad, ¿no? Entonces, conseguimos esa base de datos y ahora vamos a ver un poquito cómo se distribuye. La base de datos pues, corresponde a la evaluación del informe piloto, que se distribuye en 3 cuestionarios, los cuales iban dirigidos a familias, tutores y centros. Se recopiló información por parte de 1.034 familias, 46 tutores y 58 centros. Y luego 2 pruebas de evaluación que presentaré más adelante en el tercer capítulo. Nuestras variables de interés, en primer lugar, la variable dependiente del modelo será la asistencia a educación infantil, lo cual es una variable categórica. Vemos que de la muestra total de 1.068 niños, únicamente 160 acudieron a la educación infantil, y toda una serie de variables explicativas que nos ayudarán a entender qué razones explican esa decisión de participar en la primera etapa educativa. La base de datos, lógicamente, pues tiene una serie de valores perdidos, ¿no? O de missing. Entonces, ¿esto a qué va a dar lugar? A que en la siguiente etapa, cuando realicemos las estimaciones, aquellos individuos para los que no tenemos información sobre todas las variables se pierdan por el camino. Por ejemplo, un individuo no ha respondido si está trabajando o no. Cuando realizamos estimaciones, ese individuo queda fuera. Para no perder información, ya que el tamaño de la muestra era reducido, decidimos imputar los valores perdidos, y para ello hicimos uso del método de la máxima verosimilitud, más concretamente del algoritmo EM, que se encuentra incorporado en el paquete SPSS. Una tabla de estadísticos descriptivos de las variables previa imputación y post-imputación, observando que tanto la media como la desviación estándar se mantienen prácticamente iguales. Por tanto, es sinónimo de que la imputación ha sido realizada con éxito. La metodología, pues a fin de cuentas la metodología es una herramienta que nos ha de ayudar a alcanzar nuestro objetivo. En nuestro caso, pues analizar qué factores están detrás de la decisión de escolarizar a los más pequeños. Dado que vamos a trabajar finalmente con una variable dicotómica, asistencia o no asistencia, dado que el tamaño de los grupos era muy reducido como para poder plantear otro tipo de definición de la variable, tenemos que utilizar, como he dicho, variable dicotómica o modelo probabilístico. Los más habituales son los modelos Logit o Probit. En nuestro caso haremos uso de un modelo Probit. ¿Qué ocurre con los modelos Probit? Que los coeficientes no son directamente interpretables. A nosotros nos gustaría poder cuantificar, ¿no?, esas diferencias. Para ello, ¿qué hicimos? Incorporamos los efectos marginales, que la definición nos dice que informan del cambio que se produce en Y ante un cambio en una unidad de X. Luego, con los resultados vamos a entender qué quiero decir con esto. ¿Vale? Este es nuestro modelo Probit. Vemos que la tabla pues aparecen organizadas en 4 grupos
las variables explicativas, características del niño, características de la madre, del contexto familiar y de las actitudes y creencias de los progenitores. ¿Qué variables se muestran significativas y por tanto merecen nuestra atención? Por ejemplo, el nivel educativo de las madres. Aquellos niños cuyas madres tienen un nivel de estudios superior, esto es, han terminado la universidad, tienen un 7,3% más de probabilidad de participar en educación infantil que aquellos otros niños cuyas madres no alcanzaron este nivel educativo. La situación laboral de la madre también es importante, el hecho de que sean familias numerosas, y es que en España se le dan múltiples ayudas a las familias numerosas para que acudan a este tipo de cuidados. Por ello, aquellos niños que pertenecen a familias numerosas tienen un 11,1% más de probabilidad de asistir a la educación infantil que aquellos otros pues, que vienen de familias con 1 o 2 hijos. Y el único centro en la localidad, que nos informa un poco acerca de la disponibilidad de estos usos. Y es que, como decíamos, no es algo que se ofrezca de manera universal y gratuita, no, las familias tienen que pagar por esta serie de cuidados y son las comunidades y los ayuntamientos los responsables en última instancia de abrir los centros de cuidado infantil. El tamaño de la muestra, 763 individuos, el R cuadrado es bajito, un 0,09, pero los modelos probabilísticos no es lo que realmente nos interesa. En los modelos probabilísticos lo que nos interesa es la significatividad conjunta. Y aquí, aunque hayan desaparecido en la exposición pues, 2 decimales, pues sería 0,00, por tanto es un buen ajuste. El porcentaje de predicciones correctas se sitúa en un 70%, por tanto damos por válido nuestro modelo. La segunda cuestión que nos planteamos es, ¿existen diferencias entre los niños entre los niños que acudieron a la educación infantil a la edad de 2 años y aquellos que lo hicieron antes? De acuerdo, aquí de nuevo nos encontramos con otra problemática, y como es el sesgo de selección muestral, y es que el grupo poblacional que queremos analizar ha sido autoseleccionado. Esto es, comparten entre sí una serie de características que les ha llevado a participar en educación infantil. ¿Qué metodología se propone para resolver esta problemática? Pues vamos a hacer uso de la estrategia de 2 etapas propuesta por Heckman. En primer lugar, se estima un modelo Probit, el cual nos permite obtener un estadístico conocido como la inversa de Mills que calcula la magnitud del sesgo. En una segunda etapa, ¿qué es lo que haremos? Incorporaremos esa inversa de Mills en nuestro modelo, de tal modo que estemos controlando por esa probabilidad de autoselección que mencionábamos anteriormente. Los resultados. Que se me adelantan los resultados. Los resultados, en primer lugar, la primera etapa, vemos que los coeficientes y los signos se mantienen con respecto a las estimaciones posteriores. En este caso, no incluimos efectos marginales, por tanto, estos resultados no son interpretables, únicamente podemos decir si son significativos o no, pero de ninguna manera los podemos cuantificar. Mientras que el segundo modelo, ahora sí, la segunda etapa, es donde se nos muestra si existe alguna diferencia entre estos grupos de edad. Y vemos que efectivamente que sí, que lo que lleva a las familias a escolarizar a los niños a la de 2 años es que los padres tienen un deseo de que sus hijos empiecen a socializar y a tener en cuenta los sentimientos de los demás. Como conclusión, pues que la decisión de escolarizar a los niños depende en primera instancia del deseo de las familias de conciliar la vida familiar y laboral, así como de la disponibilidad de centros de infantil. Y en segundo lugar, que cuando son escolarizados a la de 2 años, no únicamente son importantes esta serie de cuestiones que mencionábamos anteriormente, sino que también entra en cuenta esa serie de actitudes y preferencias que tienen los padres frente al cuidado de los más pequeños. Vale, estoy yendo muy rápido, vamos bien de tiempo, levando un poquito el pie. Venga, vamos con el tercer capítulo. En este tercer capítulo lo que pretendíamos era evaluar el efecto de la escolarización temprana sobre las habilidades cognitivas y no cognitivas del niño a la edad de 5 o 6 años. La contribución, por nuestra parte de la literatura, pues señalar que cuando empezamos con la tesis en 2018, 2015, pues no se había realizado ningún estudio previamente en España sobre este tema, no por la importancia, no, insisto, no, porque no había datos. Entonces, nosotros fuimos afortunados, tuvimos la ocasión de disponer de una buena base de datos y nos planteamos pues, realizar este análisis teniendo en cuenta tanto habilidades cognitivas como no cognitivas, evaluándolo a la edad de 5 o 6 años, esto es en el corto plazo, utilizando esa base de datos inédita hasta la fecha y, por último, empleando propuestas metodológicas que no habían sido utilizadas con anterioridad en estudios de este tipo en el marco del contexto nacional.
Nuestras variables de interés, la edad de entrada en educación infantil, que se extrae del cuestionario de las familias, no sé si lo había dicho antes y no lo señalo ahora, todas las variables explicativas, que fueron las que anteriormente nos ayudaron a explicar las razones que están detrás de la decisión de escolarizar a los más pequeños, y toda una serie de competencias evaluadas en ese informe piloto, ¿no? Esa evaluación que se llevó a cabo en España. ¿Qué competencias se evaluaron? Identidad y autonomía personal, que hace referencia a la capacidad del niño de conocer y reconocer las partes del cuerpo, de saber expresar sus sentimientos. Medio físico y social, hace referencia a la capacidad del niño de relacionarse con los demás en un entorno seguro. El uso del ordenador y también de la toma de conciencia del riesgo que el uso del Internet tiene para ellos. Y en último lugar, la capacidad del niño de comunicarse con sus iguales, tanto de emitir mensajes como de recibir e interpretar los mensajes. Vale, vamos con la metodología, ¿no? De nuevo, la metodología pues trata de dar respuesta a nuestro objetivo, en este caso la evaluación de ese efecto, ¿no? El número de años de asistencia a educación infantil sobre las habilidades cognitivas y no cognitivas del niño a la de 5 o 6 años. Si lo hiciésemos directamente, pues estaríamos incurriendo en un error muy común en los estudios de este tipo, conocido como endogeneidad del predictor. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues que hay toda una serie de variables, como puede ser el nivel socioeconómico, los estudios de los padres, que van a influir simultáneamente sobre nuestro predictor como sobre los resultados, de tal modo que si no corrigiésemos por esa endogeneidad del predictor, estaríamos sobredimensionando los resultados. En la literatura se nos ofrecen muchas técnicas para corregir esta problemática: el diseño de regresión discontinua, variables instrumentales, técnicas del propensity score. En fin, en nuestro caso, dado que tenemos una base de datos de corte transversal, esto es para un único periodo, las técnicas que mejor se ajustan son variables instrumentales y técnicas del propensity score. Dado que nuestra variable predictora, ahora sí, vamos a trabajar con la variable en función del número de años, esto es una variable categórica, diferentes dosis de tratamiento, la técnica que mejor se ajustaba es la inversa sobre la propensity score. Esta técnica pues tiene dos fases. En una primera fase, a partir de un modelo Probit, calculamos la probabilidad de participar del individuo en la etapa de educación infantil por 1, 2, 3, 4 años, ¿no? Que son los grupos que pudimos crear para garantizar que la variable cumplía la normalidad y que había suficientes individuos en cada uno de los grupos. Estas predicciones se van a utilizar en una segunda etapa para reponderar a los individuos por esa inversa de Mills que, insisto, calculábamos en la primera etapa. De nuevo, el problema de los valores ausentes. En el trabajo anterior los corregíamos haciendo uso de las técnicas de máxima similitud. Aunque podíamos haber utilizado la misma metodología, pues bueno, ya que eran años de aprender y de formarse, decidí utilizar otra metodología. Y en este otro caso utilicé técnicas de imputación múltiple, que la cual consiste en sustituir los valores faltantes por n simulaciones. En nuestro caso fueron 5. Los resultados. Estimamos tantos modelos como variables dependientes teníamos. Estos fueron estimados un total de 5 modelos, ¿vale? Siendo la variable predictora en todos y cada uno de ellos el número de años de asistencia infantil, que tenía las siguientes categorías: 5 o 6 años, 4 años, 3 años, y la categoría frente a la cual nos comparamos es 3 o más años. Esto es, no acudieron a lo que denominamos en España primer ciclo de educación infantil, esa etapa dirigida a los niños de 0 a los 3 años. El modelo es más amplio y se incluyen toda una serie de variables de control, pero por extensión y cuestiones de espacio no las he incluido, ¿no? Únicamente me centro en los resultados. Vemos que aquellos que acudieron a educación infantil 4 años, esto es, entraron a la de 2 años, o 5 o 6 años, entraron cuando tenían entre 0 y los 2 años, o tienen mejoras significativas sobre la media de todas las habilidades cognitivas y no cognitivas evaluadas. Si vamos una por una, vemos que que la comunicación y la representación y el medio físico y social pues son donde más se notan las ventajas asociadas a este paso por la primera etapa educativa. En cuanto al uso de las TICs, únicamente se encuentra una mejora significativa en cuando los niños entran antes de los 2 años. Vale.
Como conclusiones, pues que cuanto mayor es el número de años que el niño recibe educación infantil, mejor preparado va a acceder a la educación primaria, y que aquellos que acudieron con edades comprendidas entre los 0 y los 2 años encuentran mejoras adicionales, como es en el uso de las TICs. Y vamos con el cuarto y último capítulo de esta presentación. Este capítulo, insisto, ha sido elaborado, ha sido terminado hace cosa de 2 semanas, entonces, bueno, perdonadme si alguna cosita se me escapa o alguna cosa no está del todo pulida, ¿no? Como espero que ocurra. Bueno, el objetivo en este caso, lo que queremos es evaluar una reforma educativa que tuvo lugar en España en el año 2006. En el año 2006 se promulgó la LOE, una ley educativa que reconocía el componente educativo de la etapa de educación infantil, previamente no se reconocía, y animaba a las comunidades autónomas a que incrementasen esa tasa de matrícula. Más adelante veremos que esta diferencia de la expansión que llevaron a cabo de las comunidades autónomas nos servirá para emplear nuestra metodología, método de diferencias en diferencias. Nuestra contribución, pues evaluar los efectos de esta reforma educativa sobre este tramo de edad, algo que hasta ahora pues, no se había realizado. La evaluación de los efectos de la educación infantil cuando el niño tiene 15 años, algo que tampoco se había realizado en España. Y utilizar propuestas pues, que permiten capturar el sesgo tanto en variables observables como en inobservables, algo que hasta ahora pues, tampoco habíamos tenido ocasión de hacer porque las técnicas del Propensity Score únicamente tienen en cuenta variables observables, ¿no? El método de diferencias en diferencias, sin embargo, sí que permite controlar también por variables no observables. La base de datos que vamos a utilizar en este caso es la base de datos proveniente de la OCDE, son evaluaciones que trianualmente realiza la OCDE y en la que participan más de 81 sistemas educativos de todo el mundo, ¿no? Entre ellos incluido también Costa Rica, que es uno de los trabajos que estamos ahora realizando con el profesor Luis, pues también toma esta base de datos. No me voy a centrar sobre todo en los países de la muestra, ya que cuando realizamos un estudio se trata un poquito que los grupos sean homogéneos y que el marco de estudio pues sea conciso. Entonces, únicamente me centraré en lo que es España, ¿vale? Y vamos a utilizar 3 oleadas de PISA, como son las de 2015, 2018 y 2022. PISA evalúa diferentes competencias entre el alumnado. De manera consistente son 3: en matemáticas, ciencias y lectura, y además en cada una de las ediciones puede incorporar otras competencias, como puede ser la competencia financiera, la competencia de trabajo en equipo, en fin, cada año puede variar, ¿no? Pero matemáticas, ciencias y lectura se mantienen. Cuando se trabaja con PISA se han de tener en cuenta algunas cuestiones de índole metodológica. En primer lugar, el proceso de selección de los centros. Esto se selecciona mediante un muestreo sistemático, en el cual se tiene en cuenta el tamaño de los centros, así como la financiación, si es pública o privada. Una vez seleccionados los centros mediante este muestreo sistemático, se seleccionan de manera aleatoria a los alumnos. Por tanto, en nuestras estimaciones habrá de tener en cuenta tanto la probabilidad de selección de los centros como de los alumnados. Otra cuestión a tener en cuenta es que, claro, los alumnos de un mismo centro pues comparten entre sí muchas características, se van a diferenciar de alumnos de otros centros. ¿Cómo se corrige? Pues empleando los pesos replicados mediante el método de Fay, ¿vale? También lo tendremos en cuenta. Y una tercera cuestión que se ha de tener en cuenta cuando se trabaje con PISA, tal vez algunos de vosotros hayáis participado en las pruebas PISA, bueno, pensad que la prueba PISA tiene una duración de 2 horas, pero si tuviésemos que responder las preguntas que se nos asignan para evaluar todas las competencias, ello nos tomaría más de 10 horas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues en función de las respuestas, las cuales tienen diferentes niveles de dificultad respondidas por los alumnos, se imputan mediante estas técnicas qué resultados se presuponen hubiesen obtenido en matemáticas, en ciencias o lectura, cuando en realidad no respondieron esas preguntas, ¿vale? O no todas esas preguntas. Esos son los denominados valores plausibles y también los tendremos en cuenta en nuestras estimaciones posteriores. Por tanto, las bases de datos con las que vamos a trabajar corresponden a las oleadas de PISA 2015, 2018 y 2022. Las dos primeras, 2015 y 2018, los alumnos evaluados nacieron en 1999 y en 2002, por tanto no se vieron beneficiados por la reforma, mientras que los nacidos en 2006 sí que son los que se vieron beneficiados por la reforma. La suerte que tenemos en este estudio, en el caso de España, es que como no hay más evaluaciones, hemos supeditado
toda nuestra evaluación del sistema educativo a evaluaciones internacionales como PISA o PIRS, lo que les pedimos al menos es que tomen un tamaño mayor al que se suele aplicar en PISA, de tal modo que luego los resultados sean representativos de cada una de las regiones. No todas las regiones van a ser incluidas en este tipo. Hay comunidades autónomas como Navarra o País Vasco que tienen su propio régimen foral y por tanto tienen competencias en materias de educación muy superiores a las que podemos tener en otras regiones como La Rioja. Entonces, dado que juegan en su propia liga, estas regiones fueron eliminadas. Igualmente, Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas que se encuentran en el norte de África, también fueron eliminadas del análisis por no tener un tamaño representativo. Y Canarias por no disponerse de información sobre la tasa de matrícula en educación infantil. Variables de interés. Las puntuaciones obtenidas por los alumnos a la edad de 15 años. Recordemos, lo que queremos es evaluar el efecto de expansión educativa cuando los alumnos tienen la edad de 15 años. Entonces, las competencias en matemáticas, ciencias y lectura, la tasa neta de escolaridad de los niños a la de 2 años, que será lo que nos permitirá pues, ver el diferente grado de expansión de la etapa educativa. Luego en la siguiente diapositiva lo vemos, y toda una serie de variables de control. A nivel estudiante, pues estamos limitados por la metodología a utilizar variables que sean fijas en el tiempo, esto es, que no varíen, y es que estamos realizando un estudio, estamos evaluando a la de 15 años, algo que ocurrió cuando los niños tenían 2 años, por tanto, tenemos que trabajar con variables que se mantengan fijas en el tiempo, estatus de inmigración y género, es algo que no varía. Nivel socioeconómico, estudios de los padres, podrían variar, entonces optamos por no incluirlas. Y una serie de variables a nivel de comunidad autónoma que también pues, da cuenta de la heterogeneidad o diferente grado de preparación de las diferentes regiones españolas antes de implementar esta expansión. Tasa de empleo femenino, tasa de paro femenino, porcentaje de población de 0 a los 2 años sobre el total de la población, son algunas de las variables que utilizaremos. Vale, vamos con esta tabla, ¿no? Esta tabla pues, proviene de las fuentes del Ministerio de Educación de España y muestran la tasa neta de matrícula de los niños a la edad de 0 a 2 años en diferentes periodos. ¿En qué periodos? Pues decíamos, PISA 2015, por ejemplo, son los nacidos en 1999, ya que nuestro grupo, la que queremos evaluar es la expansión de la etapa educativa dirigida a los niños de 2 años, tomamos cursos en los que en 2015 tenían 2 años, curso 2001-2002, edición 2018, nacidos en 2001, 2004-2005 tenían 2 años, ¿vale? Y en la última columna se muestra el incremento que hubo tras la promulgación de la LOE, de esa ley educativa. Entonces, la diferencia entre el curso 2008-2009 y el curso 2004-2005. Vemos una fuerte disparidad en la expansión de esta etapa educativa. Sí, algunas regiones como Andalucía, Cantabria o Comunidad de Madrid incrementaron la tasa de matrícula en más de un 20%, mientras que otras como Castilla-La Mancha o La Rioja, mi comunidad, pues apenas incrementaron esa tasa de participación. Siguiendo otros trabajos previos de la literatura, lo que hacemos es definir como grupo de tratamiento aquellas regiones que incrementaron más la tasa de matrícula que la media nacional. Y como grupo de control tomaremos aquellas otras regiones que incrementaron su tasa neta de matrícula menos que la media nacional. Por comentar brevemente estos casos, en Andalucía se apostó por crear nuevos centros públicos y se crearon más de 400 centros públicos dirigidos a los niños de 0 a los 3 años, dando prioridad a los niños de 2 años. En Cantabria, sin embargo, ¿por qué se optó? Pues fue una propuesta piloto y lo que se optó fue por ampliar las aulas dirigidas a los niños de 2 años en los centros que ya estaban activos, que ofrecían una educación o la posibilidad de acceder a los niños de 3 años, ¿no? Algo universal ya desde 1992 en España. Entonces, aquí lo que hicieron fue ampliar la oferta educativa de los centros ya existentes. En Madrid tomaron otra iniciativa completamente diferente. En Madrid lo que hicieron fue dar facilidades no por el lado de la oferta, como hemos visto en estos dos otros casos, sino por el lado de la demanda, subvenciones y ayudas a las familias. Bueno, el método que vamos a emplear es el método de diferencias en diferencias. Entonces, la definición nos dice, ¿no? Esta estrategia compara los resultados de los estudiantes antes y después de la reforma en regiones donde la educación infantil se incrementó más, nuestro grupo de tratamiento, con regiones donde el aumento fue menor, el denominado grupo de control.
Bueno, si no hubiese habido ninguna, en la siguiente gráfica se nos muestra en el eje de las Y los resultados y en el eje de las X los diferentes momentos, ¿no?, en los cuales nosotros trabajamos, porque lo que hemos hecho ha sido agregar las 3 bases de datos. Si no hubiese habido ninguna reforma, lo lógico, la hipótesis de los caminos paralelos, pues nos dice que la tendencia de los resultados obtenidos por los dos grupos, grupo de control y grupo de tratamiento, hubiese sido similar. Pero nosotros creemos que la educación infantil es beneficiosa y por tanto nuestra hipótesis nos lleva a pensar que no, que aquellas regiones donde la tasa de matrícula se incrementó más, sus estudiantes obtuvieron mejores resultados. Entonces, vamos a ver en qué consiste esta metodología, ¿no?, de diferencias en diferencias. En primer lugar, calculamos la diferencia obtenida por los estudiantes del grupo de tratamiento después menos antes de la reforma y la guardamos, ¿no? Guardamos ese datillo, esa diferencia que hemos calculado. En segundo lugar, lo que hacemos es calcular la diferencia entre los resultados obtenidos por los estudiantes de las regiones donde el incremento fue menor y de nuevo los guardamos. ¿En qué va a consistir esta evaluación de impacto? Bueno, pues el impacto va a ser la diferencia entre la diferencia, de ahí la denominación que se le da a esta técnica, ¿no?, el método de diferencias en diferencias. ¿Vale? ¿El impacto qué va a ser? Pues va a ser la resta entre esta diferencia que hemos calculado en primer lugar y la diferencia que hemos calculado en segundo lugar. Bueno, su especificación sería la siguiente, pero perdón por haber puesto tanta letra, lo cuento rápidamente. Beta es I sub IJ hace referencia a los resultados obtenidos por el individuo I de la región J en el periodo T. Beta es la constante, la variable de tratamiento es una variable dicotómica que toma valor 1 si el niño se encontraba o se encuentra en una región que incrementó más la tasa de matrícula en educación infantil, 0 en caso contrario. Pues si estamos evaluando una cohorte que se ha beneficiado de la reforma educativa ocurrida en 2006, esto es PISA 2022, o 0 en caso contrario. Esta variable, que es la que a continuación vamos a presentar, captura, por así decir, el efecto promedio que tuvo esta expansión sobre los estudiantes, ya que estamos incluyendo una interacción entre la variable de tratamiento y la variable POS. Esto es realmente quienes se beneficiaron, ¿no? Ya no solo es que sea variable de tratamiento, sino que además pertenece a esa cohorte que se benefició. X sub y B hace referencia a variables a nivel de individuo, estatus de inmigración y sexo, y Z sub J hace referencia a variables de nivel comunidad autónoma. Vale, y vamos con nuestros resultados. Se muestran los resultados para las 3 competencias que nos presenta PISA en las filas. En las columnas, la primera columna hace referencia al efecto del tratamiento, ¿no?, lo que denominamos el intent to treat treatment, que es como el efecto del tratamiento sobre los tratados. En la siguiente columna se muestra el error estándar. Tercera y cuarta columna hace referencia a que si en esta estimación se incluyeron efectos fijos a nivel de comunidad autónoma o efectos de control a nivel estudiante. En la primera de cada una, bueno, que tengo un puntero, en la primera de las estimaciones para cada una de nuestras competencias no se incluyeron ningún tipo de control. En las siguientes se incluyeron controles individuales y controles regionales, las variables de control que mencionábamos anteriormente. Y en la tercera estimación para cada una de nuestras variables, lo que hacemos es incorporar la variable región como efecto fijo. Esto es, no incluimos como controles las variables de región, sino que lo que hacemos es incluir la variable región como efecto fijo. Bueno, en cualquiera de los casos vemos que nuestros resultados en ciencias son consistentes, ya que se muestran significativos. Hay una mejora en la escala de PISA que va desde 7,8 hasta 10,6 dependiendo de los controles que apliquemos. Entonces es algo muy positivo. En lectura no hay ninguna mejora significativa, mientras que en matemáticas únicamente se identifica en el primero de los modelos estimados, ¿no?, cuando no incluimos ninguna variable de control. Teníamos que garantizar que se cumpliese esa hipótesis de los caminos paralelos, entonces lo que hicimos pues, fue falsear. Y lo que hacemos es decir, bueno, vamos a presuponer que la reforma en lugar de 2006 pues tuvo lugar en 2002. Y vemos que en este caso ninguno de los resultados es significativo, dando habida cuenta de que efectivamente se cumple nuestra hipótesis de los caminos paralelos. Y muchos de ustedes estarán pensando, joder, pero es que ha sido muy
imparcial a la hora de definir los grupos de control y grupos de tratamiento, ¿no? Porque aunque yo os diga que esto lo he hecho siguiendo la literatura, anda que no hay alternativas a la hora de definir o marcar el umbral para trabajar con uno u otro grupo de tratamiento. Bueno, pues aquí se presenta un test de robustez. Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar diferentes grupos de tratamiento y diferentes grupos de control en función de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Para ver si esos resultados se mantienen. Entonces, en el primer modelo es lo que hemos presentado anteriormente. En el segundo modelo, lo que vamos a hacer es, en lugar de incluir como la variable tratamiento como una dicotómica que toma valor 1, en caso de que pertenezcan a esas regiones, o 0 en caso contrario, lo que hacemos es incluir una variable continua. Los resultados se mantienen. En el tercero, eliminamos de la muestra a los países a las regiones más ricas y más pobres. Cataluña, Madrid quedan fuera, Extremadura, Andalucía quedan fuera. Los resultados se mantienen. En el siguiente lo que hacemos es pues, tomar en consideración solo aquellos que más incrementaron la tasa de matrícula y aquellos que menos. Comparamos esos grupos. Los resultados se mantienen e incluso se muestran significativos para la variable matemáticas. Y en las últimas lo que hacemos es cambiar los grupos. Cogemos, llevamos la variable que más, la región que más incrementó la tasa de matrícula, pues es grupo de tratamiento, ahora la llevamos al grupo de control, a ver qué ocurre. No es significativo. En el otro hacemos el caso contrario, la que menos la incrementó la llevamos al grupo de tratamiento. No es significativo. Por tanto, esto pues reafirma un poco nuestros resultados, ¿no? Pues garantizan un poquito esa validez. Y los resultados son iguales para todos los grupos poblacionales, porque claro, dependerá mucho del nivel socioeconómico, de la educación que nos den en casa, como es lógico, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues ¿quiénes van a encontrar beneficios adicionales asociados a esta etapa educativa? Pues vamos a verlo. En primer lugar, lo que hacemos son 3 modelos en los que vamos a analizar por subgrupos. En el primer subgrupo analizamos en función del estatus socioeconómico. Aquellos que parten de una situación socioeconómica más baja, entonces el primer cuartil del índice socioeconómico que nos da PISA, que es el ESFS, mientras que en la segunda pues nos muestra aquellos que son más ricos. ¿Quiénes encuentran beneficios realmente asociados al paso por esta etapa educativa? Los que parten de un nivel socioeconómico más bajito, ¿no? Cuyas familias pues tienen menos recursos. ¿Por qué? Porque no se lo pueden dedicar a sus hijos. Pues tal vez muchos de nosotros hayamos tenido la suerte de que en nuestra casa pues, nos han dedicado tiempo, han empleado recursos didácticos con nosotros, pero esto no es así en todas las casas, ¿no? Pues ese colectivo es precisamente el que más se beneficia. En la segunda, el segundo grupo para el cual realizamos el análisis es inmigrantes frente a no inmigrantes, encontrándose pues que los inmigrantes, fijaros, encuentran beneficios no solo en la competencia científica, sino también en la competencia matemática, mientras que aquellos que no son inmigrantes pues no encuentran beneficios asociados a este paso, adicionales asociados a este paso por la educación infantil, ¿no? O luego a lo largo de los años el sistema educativo tiende a corregirlos y no se manifiestan estas diferencias, que también podría ser, ¿no? Pero bueno, vemos que en el caso de los inmigrantes estos resultados son más que positivos. Y por género, ¿con qué nos encontramos? Pues por género siempre hay una tendencia, ¿no?, a que las chicas obtengan mejores resultados que los chicos en la competencia lectora, al contrario que ocurre con la competencia matemática o científica, ¿no?, que somos los chicos los que tendemos a obtener mejores resultados. Bueno, pues vemos que el paso por esta etapa educativa sirve para mejorar los resultados obtenidos en ciencias de las chicas, mientras que de los chicos pues, nos observan mejoras significativas. Entonces, como conclusión, que esta expansión y reconocimiento de la educación infantil sí que tuvo efectos positivos y significativos en la variable científica para los estudiantes evaluados en PISA, y que si se distingue por subgrupos, las mayores ganancias se encuentran entre las chicas y aquellos que parten de una situación de desventaja educativa y sobre el grupo de inmigrantes. Y como conclusión final, así un poquito de todo esto que hemos venido presentando hasta ahora, bueno, pues que nuestro proyecto surgía con el propósito de dar respuesta a estas 2 preguntas de investigación que nos planteábamos, que creemos que a día de hoy pues hemos estado, si no cerca, que lo hemos alcanzado. Contábamos con algunas limitaciones y es que no teníamos información relativa al coste que tenían que soportar las familias para escolarizar a los más pequeños. Y tampoco tenemos la posibilidad de contrastar estos datos con estudios más recientes, pues es que no hay evaluaciones que se dirijan específicamente a la educación infantil. Bueno, cuando estaba yo en todo este periplo de la tesis, cuando se empezó antes de que se promulgase esta nueva ley, la de 2020, que ha reconocido y quiere extender y universalizar esta etapa educativa, el Gobierno de España decidió organizar una mesa redonda en la que participaron pues, pedagogos,
directores de centros de educación infantil, gente del ministerio y también gente de la academia. Y ahí tuvimos la oportunidad, tanto mis directores como yo, de participar, ¿no? Entonces tuvimos acceso en primicia a ese borrador de lo que a día de hoy es la ley. Entonces, qué bueno poder dar nuestra opinión respecto a todo esto y nuestra opinión pues será la siguiente. En primer lugar, que lo que se ha de trabajar es en la oferta y provisión de estos servicios. Pues a día de hoy siguen existiendo fuertes barreras y brechas al acceso de estos servicios, pues no tenemos que olvidarnos que son servicios que no se ofrecen de manera gratuita, sino que las familias tienen que soportar un coste, ¿no? Este coste varía entre los 120 euros si es público y determinadas comunidades, hasta los 350 euros si es privado y está en comunidades donde la demanda es mayor, ¿no? Entonces es un coste mensual importante para las familias. En dólares, pues unos 200, 400 dólares. Y por otro lado, que no solo se ha de tener en cuenta o no solo tenemos que tratar de ofertar plazas, sino que también es importante que estas plazas sean de calidad, que estos centros sean de calidad, por varias razones, porque los padres van a estar más tranquilos si dejan a sus hijos en centros de calidad y por otra parte porque se ha observado que si analizamos los efectos de una educación de calidad es cuando realmente se observan bondades asociadas a este paso por el primer nivel educativo, mientras que si lo que analizásemos sería un cuidado que no tiene ese componente educativo, pues nos podríamos encontrar con incrementos de la ansiedad o de la hiperactividad en edades posteriores, lo cual pues es algo negativo para nuestros estudiantes y es lo último que queremos. Y bueno, con esto, pues muchas gracias por vuestra atención durante la presentación y eso, que gracias. Bueno, 45 minutos, sí. Bueno, muy bien. Sí. Muchas gracias, Adriano, por respetar el tiempo que tenemos para la presentación. Sé que es difícil, ¿verdad? Es un reto. Toda una tesis en 45 minutos, pero bueno, muy bien. Abrimos la sesión para preguntas y le damos la palabra a Marco primero. Sí, Marco. Va a ser el micrófono y yo caminaré. Gracias. Ariano, felicidades por la tesis. Entiendo que te tomó muchos años, entonces creo que es un esfuerzo Sí. significativo. Yo tengo una pregunta con respecto al análisis PISA. Un dato que a lo mejor es un poco anecdótico, pero entiendo que dentro de las comunidades autónomas, aquellas que tienen mejor performance en lengua castellana, son aquellas comunidades que tienen bilingüismo. Galicia, Cataluña, Valencia. Entonces me estaba preguntando si se puede controlar, o sea, sé que pusiste efectos fijos de comunidad autónoma y probablemente eso lo está controlando, pero si eso podría afectar los resultados en la primera asignatura que hablaste. Y luego justo asociado a eso, lo que estaba pensando es que siendo que la expansión fue tan heterogénea en función de la comunidad autónoma, si más bien no tendrías que hacer una prueba de cambio estructural, porque lo que me parece que está pasando, sí, encontrás un efecto positivo, pero por una cuestión de equilibrio general, probablemente efectos muy altos se están cancelando con efectos muy bajos. De forma que a lo mejor valdría la pena casi que correr una regresión del diff and diff para cada comunidad autónoma. Vale, pues con respecto a lo que señalas, en primer lugar, el hecho de que las comunidades tengan lengua propia, por ejemplo, en Galicia sí que es verdad que tienen un dialecto que no es una lengua reconocida a nivel oficial, por tanto la enseñanza en los centros públicos gallegos imparte toda ella en castellano. País Vasco y Navarra sí que son regiones donde la lengua el euskera es reconocido de manera oficial y estas regiones han quedado excluidas del análisis, por tanto, por suerte, pues parece que hemos pasado a pies puntillas salvando esa posible falla, ¿no? Cataluña es la que me está generando dudas y me gustaría conocer qué centros ofrecen todas las enseñanzas únicamente en catalán, pero la base de datos no permite conocer qué centros imparten todas en catalán y cuáles no. Por tanto, creo que esa es una cuestión que no sé si podremos abordar, aunque sería bien interesante. En lo que a la segunda cuestión planteas, pues esto con un café me encantaría comentarlo contigo porque sí, creo que sería una hipótesis muy válida y se podría llevar a cabo. Además, como el hecho de que todas las regiones tengan un tamaño de la muestra representativo, sí que me permitiría estimar regresiones para cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Y luego también, tal vez al final del trabajo, en un anexo, pues mostrarlo. Creo que sería muy, muy recomendable. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias, súper interesante toda la tesis, así que felicidades.
El último artículo también súper interesante. Yo era de las personas que estaba diciendo, joder, qué montón de controles. Sí. ¿Verdad? Y ahí lo que pensé es que, ¿puedes poner la filmina? Sí, claro. La de la lista de, la de la lista de las regiones. Ay, perdón. Esta. Sí, que eso es buenísima porque ahí uno puede pensar como en qué montón de diferencias en diferencias puedes construir. Yo lo que, digamos, lo que estaba pensando es que lo mejor sería buscar para cada una de las regiones más similares, ¿verdad? Como una especie de pareo o alguna cosa así, ¿verdad? Hay otro método que es súper interesante que es de control sintético, Vale. ¿verdad? Pero al final lo que es realmente relevante es que tengan tendencias similares y creo que ahí tienes la información como para seleccionar algunas regiones que tengan tendencias similares antes de, Ujú. digamos, porque entre el 2001, 2002 y el 2004 y el 2005, ¿verdad? Entonces sería súper interesante. Y la otra cosa es cómo interpreto esos números. ¿Cuáles de ellos? No sé, cualquiera. Son esos que son Las tasas netas de matrícula. No, De sí, los niños más fuera bien de yo 12 estaba años. preocupado por los coeficientes. Digamos, un poco para saber si, por ejemplo, habían unos 8 que eran significativos y unos 6 que no eran, Ah, vale, perdón. ¿verdad? Entonces, no sé si es una magnitud grande. El 6 puede ser una magnitud grande que nada más no es estadísticamente significativo por alguna Ujú. cuestión de observaciones, pero es relevante pensar en ese dato también. Vale, la escala de PISA es una escala pues, que varía, ¿no? Dependiendo entre países. 500 puntos es la puntuación media de la OCDE y los resultados pues, pueden oscilar entre, para el caso de España, de los 250, 750. Entonces, ganar 6 puntos en PISA es muy elevado, porque, por ejemplo, cuando hablamos de fracaso educativo y de que el sistema se nos está yendo al garete, el sistema educativo español, tal vez lo que nos están mostrando los periódicos o los medios de comunicación es que hemos perdido 4 puntos en la competencia lectora. Entonces, aquí estamos hablando de que hemos ganado entre 7 y 10 puntos en la competencia científica. Entonces, sí que es una magnitud, un coeficiente relevante, ¿no? En la escala de PISA, que es verdad que no lo he comentado un poquito por las PISAs, disculpas, Sí, sí. pero Entonces, digamos, hay un montón de resultados interesantes, ¿verdad? Que tal vez no son estadísticamente significativos, pero sí son efectos grandes. Por ejemplo, el 5.15, ¿verdad? Que no es estadísticamente significativo. Y digamos, que es el de matemáticas, ¿verdad? matemáticas, sí. 5.15, 5.5, ¿verdad? Aquí tal vez también sería interesante poner, por ejemplo, el p-value, para ver si estamos cerca de que sea significativo o no. De hecho, esto me di cuenta con la segunda tabla y miré la hora y dije, bueno, pues por cuestión de tiempo ya sigo así, pero sí que es verdad que hubiese sido interesante ver pues, si está cerca de ser significativo, si no, porque por ejemplo en el caso de las matemáticas, ahora no recuerdo cuál de los dos valores también está próximo a ser significativo. Entonces, ganar 5 puntos en PISA sería todo un logro. Sería todo un logro. Y en cuanto a buscar regiones similares y aplicar un control sintético, pues regiones similares sí que lo podría hacer. El control sintético es algo con lo que no he trabajado, entonces, de igual modo, cuando nos veamos por ahí, pues estaría encantado de sentarme, comentarlo y ahondar un poquito sobre esta cuestión, que qué bueno, ¿no? Tener ese feedback por vuestra parte. No, que en esa misma tabla posiblemente es el de región con efecto fijo, el que estaba casi significativo, ¿no? Estadísticamente significativo, porque además el error es pequeño. O sea, es comparado, digamos, con el 722 de la competencia lectora, que tiene 5,05, es más alto. En cambio, ahí lo tenemos, o sea, aunque el puntaje es más bajo que 7,22, el error es más bajo, ¿no? Entonces, posiblemente sí es este. El efecto región como efecto fijo, creo, sí. Puede que sea esa. Sí, me quiere sonar que sé que era una de estas dos, pues es verdad que por el error estándar, pues puede que sea esa, seguramente sí.
¿Alguien más con alguna pregunta, comentario? Ujú. Está muy futurista. Cosa más rara, sí. Me entró la duda porque al inicio de la presentación se hace, y me gustó mucho, que se haga una presentación sobre los argumentos a favor y en contra de la escolarización en esas edades. Luego la conclusión parece ser como muy fuerte en decir, hay que hacer esto y hay que hacerlo legalmente, ¿verdad? Y vamos con todo. Y la pregunta es si hay alguna respuesta o alguna posibilidad, más bien, porque no es parte de los objetivos de la investigación como tal, pero si podría luego seguirse investigando con los datos de PISA en los módulos en los que se pregunta sobre el hogar y luego los temas psicosociales de los estudiantes y demás, si se podría encontrar información para responder más bien a la gente que dice que no debería mandarse a las personas a, a estos centros en edades tan tempranas porque hay respuestas muy fuertes a nivel emocional, ¿verdad? Y eso sí está muy bien planteado en la introducción, que tiene que ver con el tema de la ansiedad y demás, pero PISA sí tiene módulos en donde le pregunta a la gente sobre esas variables. Entonces sería interesante, o sea, ahí lo dejo para futuro, Por favor. ¿verdad? Ver eso, porque coincidió, o sea, no sé por qué, pero coincidió con que ayer estaba viendo unas cosas de Erika Komisar, que es una psicóloga que más bien tiene esta postura de que ella habla casi como que es criminal mandar a los niños a educarse antes de los 3 años, precisamente porque se rompe el vínculo de apego con la madre y entonces genera después efectos muy fuertes sobre la ansiedad. Y entonces una pensaría, bueno, pero entonces, ¿cuál gano en matemáticas, pero pierdo en Bien. ansiedad? ¿Verdad? Entonces, y si está el reconocimiento al inicio del artículo de que están esas críticas o esos otros estudios. Entonces sería bonito como para hacer un balance, tal vez después a futuro intentar buscar ese otro, ¿verdad? Medir esas variables psicológicas para ver si realmente tienen un efecto negativo. ¿Verdad? Por eso nada más como curiosidad, porque justo No. ayer estaba hablando sobre estos temas. Me parece muy interesante eso que planteas y de hecho, si te soy franco, el capítulo 4 no es el capítulo que aparecía en mi tesis, porque este lo he terminado hace 3 semanas. En la tesis había otro capítulo y era precisamente en el que se evaluaba ese efecto sobre las habilidades no cognitivas del niño a la edad de 15 años. Como las variables no cognitivas que evalúa PISA, por ejemplo, el bienestar, la resiliencia, la capacidad de socialización, la empatía, no se mantienen en las diferentes oleadas, no podía emplear la técnica de diferencias en diferencias. Entonces, en este caso, pues he optado por incluir este capítulo. Lo que hice en el último capítulo de la tesis fue aplicar técnicas del Propensity Score Matching, trabajo con datos de panel, entonces agrupaba a los individuos en tanto en cuanto más similares fuesen y aplicaba estas relaciones y lo que veía es que los efectos eran positivos y significativos, ya que aquellos que habían participado en esta primera etapa mejoraban en su capacidad de resiliencia a la de 15 años y perdían un poquito el miedo al fracaso. Creo que son cuestiones que se relacionan con el bienestar. Sobre el bienestar, sobre la variable final, pues no había resultados significativos, pero sí sobre los componentes o variables sobre las cuales se construye. En cuanto a los resultados, por decir que, claro, estos resultados o estas conclusiones no solo fueron planteadas en base a los resultados obtenidos en la tesis, porque tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que tenemos una óptica un poco coartada. Entonces, tuve suerte también cuando participé en esa mesa redonda del gobierno de caer o de coincidir con una ONG que se estaba realizando 2 proyectos sobre la educación infantil, el primero de ellos destinado pues a conocer las barreras en el acceso y el segundo pues realizábamos mesas redondas con pedagogos, con profesores de los centros en los que pues cada uno daba su opinión y poníamos todo sobre la mesa, ¿no? Luego para hacer un informe de incidencia política. Entonces, esas conclusiones pues son un poquito más amplias que las extraídas de los resultados. Y efectivamente eso que señalabas que sería interesante, pues sí que resultó muy, muy interesante cuando lo planteamos. Bueno, Muchas gracias. gracias, está muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Valeria. En realidad no tengo pregunta, felicitación por el trabajo y siempre es muy interesante como conocer los resultados porque bueno, acá no hemos investigado mucho sobre la baja cobertura que tenemos 2%. ¿perdón? 2%.
Sí, exacto, Sí. la baja cobertura que tenemos en preescolar, entonces resulta muy interesante como comprender ustedes que tienen una cobertura mayor, qué les va dando, ¿verdad? Así que nada, felicitaciones. Muchas gracias, Valeria. También tenemos un comentario en la transmisión de Facebook Live y particularmente de Isabel Román, que es la directora del Informe Estado de la Educación, que dice: felicitaciones por el estudio, coincido con el comentario del control sintético. Ojalá podamos hacer un estudio similar en Costa Rica. Oiga, Valeria, ahí la están llamando. O a Marco, no sé, alguno de los dos me parece. Y bueno, yo no sé si alguien Muchas más tiene gracias. alguna pregunta. ¡Ay! No es tuyo. Ah, te lo guardo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario aquí en el público, en presencial? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, agradecer una vez más a Adriano. Yo querría hacer un comentario general, muy breve. Una excelente exposición. Creo que el hecho de que tengamos, de que sea tan didáctica, de que tengamos además esa introducción teórica tan necesaria, como mencionaba Laura en su comentario, que nos ayuda a conectar las partes, ¿verdad? Porque muchas veces nos centramos mucho solo en los modelos y como economistas nos cuesta entender que detrás de esos modelos hay todo un trabajo que incluso trasciende nuestra disciplina. Eso se notó mucho en la presentación de Adriano. Yo me quedo muy contento y aprendí muchísimo, Adriano. Así que muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en forma presencial y en la transmisión de Facebook Live. Ahora sí, nada más decirles que ese es el último coloquio del semestre. Nos veríamos hasta el próximo semestre, donde, generando expectativas, tenemos una programación muy bonita desde ya, y que esperamos pues sea de mucho interés para ustedes. Y una cosita más es que vamos a pasar una pequeña encuesta sobre los coloquios con la intención de mejorar, de que vayan siendo pues ojalá más atractivos para todos y todas, que les agradeceríamos nos ayuden a completar cuando se las podamos compartir. Muchas gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias. Sí.